Hildebrand en sus 13, edición número 557. Textos imprescindibles. Libro Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú, de Gustavo Gorriti. En Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú, editada en 1990, el periodista Gustavo Gorriti retrata con especial colorido 2 episodios que expresan cómo era que Abimael Guzmán podía moverse en el escenario de un país que no estaba preparado para enfrentárselo. La paradoja es que uno de esos escenarios se da en pleno gobierno militar de Morales Bermúdez. El otro, aún más patético, sucede durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Era enero de 1979. Los policías de seguridad del Estado, reforzados con efectivos de otras unidades, estaban distribuidos por toda Lima, allanando casas y oficinas, arrestando a políticos de izquierda y sindicalistas de la CGTP. Aún así, esa central mantenía su convocatoria al paro general de 72 horas, que debía empezar el martes 9 de enero. Tenso, crispado, el gobierno militar había puesto en juego casi todos sus medios para sofocar el paro. Un nuevo plan operativo para control de disturbios urbanos, inspirado en las lecciones de los paros anteriores, se ponía en práctica por primera vez. El plan enfatizaba la necesidad de asegurar los accesos a la ciudad en los conos sur y norte y en la carretera central, mediante el despliegue masivo de unidades militares y policiales, imponiendo a la vez la movilización del transporte público sobre el bloqueo de los huelguistas. Personal de tropa había sido asignado para proteger a las unidades de transporte y choferes militares se preparaban para hacerse cargo de su manejo en el caso de que no se consiguiera suficiente número de conductores civiles. La actitud militar intentaba ser terminante y mostrar en los hechos el alcance y la contundencia de su energía. Había en ella también un mensaje a la Asamblea Constituyente, advirtiéndole la precariedad de la reapertura democrática y dejando en claro quién tenía la fuerza. El ministro y el viceministro militares del Interior, generales Fernando Belli y Jorge Lazus, habían recibido los nuevos planes operativos del Comando Conjunto. Se encargaban de ordenar a sus subordinados policiales, con aquel estilo de disimulada prepotencia que caracterizó su gestión, la máxima energía represiva. Varias revistas habían sido cerradas y los otros medios de difusión fueron advertidos por los comandos militares de las zonas de seguridad del centro y del litoral de abstenerse de propalar noticias que pudieran provocar la perturbación del orden. Pero la advertencia más amenazadora era la determinación militar de poner a disposición de tribunales castrenses a quienes participen o inciten a cometer actos de alteración del orden público. Además, a través de comunicados que divulgaban incesantemente los medios periodísticos controlados por el gobierno militar, se prevenía a la población de que las tropas estaban autorizadas a hacer uso de las armas para sofocar cualquier disturbio. Las amenazas, sobre todo dentro de las circunstancias de ese mes, no eran vacías. Un caso de espionaje admitido por el gobierno chileno, que culminaría en la declaratoria de
persona non grata del embajador de Chile, en el Perú concitaba buena parte de la atención pública. Un suboficial de la Fuerza Aérea, Julio Vargas Garayara, era condenado a muerte y sería fusilado antes de fin del mes. Las relaciones con Chile tornaban al punto más bajo luego de la Cuasiguerra de 1975 y nuevamente empezaban a erizarse los primeros aprestos prebélicos. Se hablaba de postergar las elecciones generales y algunos políticos, como Luis Bedoya Reyes, aceptaban en principio esa posibilidad. El APRA, en cambio, no. Pero para desbrozar el camino, instruía a su central sindical, la CTP, que se opusiera en forma abierta al paro y tratara de hacerlo fracasar. Todo ese conjunto de factores iba a hacer naufragar el paro. El 10 de enero, luego de hacerse evidente su derrota, la CGTP dispuso levantar la huelga general. Era el tercer paro en menos de 30 meses y la primera derrota. Pero si los dos anteriores habían servido para expoliar al gobierno militar en la decisión de la transferencia del poder, este último también tuvo paradójicamente el mismo resultado. El efecto de moderación que había tenido la existencia de la Asamblea Constituyente, en contraste con el enconamiento anterior, era sumamente claro para la mayoría de los militares. La ayuda decisiva que la colaboración de las organizaciones sindicales, controladas por el partido aprista, había significado para hacer abortar el paro fue aún más clara. Asimismo, que dicha ayuda estaba condicionada a la realización de elecciones generales. Dentro de la Dirección de Seguridad del Estado, un pequeño grupo de detectives quiso aprovechar la virtualmente total libertad de acción que durante esos días les había sido otorgada para actualizar investigaciones no relacionadas directamente con el paro, pero cuya importancia podía ser mayor. Por ejemplo, en lo que atañía a Sendero Luminoso, las informaciones que llegaban de Ayacucho a Seguridad del Estado y a través de los canales de inteligencia indicaban que Sendero se estaba preparando seriamente para iniciar la insurrección armada. Y si bien los militares no tomaban en serio esos informes persistentes, algunos de los detectives veteranos en el área que habían seguido esporádicamente a Sendero durante los años anteriores y que continuaban recibiendo informaciones desde el interior de la organización maoísta, consideraban que no tomar en cuenta sus planes era un error grave. A instancias suyas, el jefe de la división, comandante Modesto Canchaya, ordenó que un grupo operativo, cuya misión era detener a Ricardo Letts, dirigente de Vanguardia Revolucionaria, añadiera a su objetivo original el de tratar de ubicar y capturar al jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Se sabía que estaba en Lima, pero no se conocía dónde se encontraba alojado. En la madrugada del domingo 7 de enero, el grupo de detectives se subdividió en varios equipos para buscarlo simultáneamente en sus paraderos más probables: la casa de su suegro, Carlos Latorre, en la quinta cuadra de Pershing, en La Cantuta y en el programa que tenía La Cantuta en Lima, y en la casa de una hermana suya. Apenas oscurecía cuando, al salir una persona de la casa de la familia Latorre, los policías la empujaron a un lado e irrumpieron adentro. Abimael Guzmán estaba ahí, trabajando frente a un escritorio. No hubo resistencia, pero tampoco manifestación alguna de sorpresa o ansiedad. Fue reconocido de inmediato por algún veterano de seguridad del Estado. No obstante,
se pronunció inevitable la pregunta de rigor. ¿Sus documentos? En realidad no los tenía, dijo Guzmán, aduciendo haberlos perdido. Vestidos con guayabera blanca, cortés y cooperativo, Guzmán se dispuso a acompañar a sus captores. A las 9:30 de la noche, los policías y su preso se dirigieron a las oficinas de seguridad del Estado. El oficial de la Policía de Investigaciones que dirigió la incursión había sido destacado desde otra unidad y apenas conocía quién era el capturado, pese a que un subalterno de seguridad del Estado sugirió que se llevaran todos los papeles con los que Guzmán había estado trabajando y se hiciera un registro de la casa. El mayor decidió que una vez hecha la captura, era innecesario fastidiar más a aquellas personas tan obviamente bien educadas. El suboficial Pablo Aguirre se enteró por teléfono del arresto de Guzmán y se dispuso a recibirlo en seguridad del Estado cuando éste llegara. Aguirre, un policía que había hecho toda su carrera en seguridad del Estado, tenía un aspecto poco congruente con su experiencia. De apariencia más bien desgreñada y uñas extravagantemente largas en los pulgares, como las de un pagador de apuestas clandestinas, Aguirre era considerado por varios de sus jefes como uno de los mejores analistas de la izquierda radical, y sobre todo un archivo viviente en la materia, con el pelo azambado y entrecano, fumando un cigarrillo tras otro, mostrando en su persona los signos varios de un difícil pasar económico. Los rasgos de Aguirre se animaban apenas empezaba a discutir el tema de Sendero o el de la izquierda radical, y con entonación y además parecidos a los que usaría alguno de los viejos eruditos del barrio de la Victoria, recordando con precisión los partidos memorables de Alianza Lima, el suboficial Aguirre mencionaría sin falta las conferencias, los plenos, los ampliados de Sendero, Bandera Roja, Patria Roja, Pucallacta. Aguirre había interrogado y conversado luego largamente con Guzmán cuando éste fue arrestado en 1969 y 1970. Calmo, siempre vestido con la guayabera blanca, Guzmán subió al segundo piso del edificio anexo a la prefectura, donde funcionaba seguridad del Estado. Oficinas y pasadizos con pisos de losetas descoloridas que dejaban ya entonces una sensación tal como si una pátina de deterioro, de ruina precoz, se hubiera posado bruscamente sobre paredes y mobiliario. Aguirre encontró a Guzmán en la oficina de un jefe de división, Julio Pantoja Cueva, donde serían los primeros interrogatorios. Al entrar, el policía lo saludó con la respetuosa deferencia que ya empleaban todos hacia su detenido. Guzmán lo recordó de inmediato y lo saludó con afabilidad. «Amigo Aguirre, ¿cómo me hace usted esto?», dijo Guzmán en fingido reproche. «¿Por qué, doctor? Porque usted sabe bien que yo no estoy en estas cosas. ¿Qué vamos a sacar nosotros con paros?». Aguirre tuvo que admitir que lo que decía Guzmán era verdad. Esperaba, empero, que pudieran conversar durante los días siguientes respecto a las cosas en las que sí estaba el doctor. Pero viéndolo y apreciando la situación con un experto golpe de vista, empezó a dudar que fuera posible lograr algún progreso. Bastaba ver a Guzmán, estaba tremendamente tranquilo, recuerda Aguirre. Pero en otras partes no había tranquilidad alguna. Mientras Guzmán aún se encontraba en camino hacia seguridad del Estado, las gestiones para su liberación ya se habían iniciado. Ese mismo día, Laura Cayer, la tenaz y pundonorosa abogada de sindicatos obreros y organizaciones campesinas, recibió casi simultáneamente la visita de los familiares políticos de Guzmán y de miembro de su organización, el Partido Comunista del Perú, ya entonces más conocido como Sendero Luminoso. «El camarada estaba preso», le dijeron. «Abimael,
Sí, el camarada. La relación de Laura Cayer con Abimael Guzmán era de larga data. Cayer había defendido con éxito a Guzmán y a buena parte de los arrestados y procesados por los sucesos de Ayacucho y Huanta en 1969. Y también había defendido a varios otros dirigentes senderistas a lo largo de la década de los 70, en los diversos litigios judiciales que resultaron de las acerbas luchas entre Sendero y las otras organizaciones de izquierda por el control de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y otras organizaciones ayacuchanas. En la gran mayoría de los casos, Galler, abogada experta además de respetada en los medios judiciales, había tenido éxito, y aunque sus puntos de vista políticos y los de Guzmán ya diferían considerablemente, la relación de amistad y la profesional habían proseguido hasta entonces. Cayer percibió preocupaciones distintas en la familia de Guzmán y en los miembros de la organización senderista, pero intensas en ambos casos. No les faltaba razón. El solo arresto de Guzmán en la circunstancia de un paro que él había atacado era preocupante de por sí. Dentro de la crisis del gobierno militar, maniobras y aún acciones extremas eran posibles. Había que moverse cuando antes, en forma bien planeada. Lo primero que les dijo es que había que conseguir otro abogado, alguien insospechable y que tuviera influencias. En burgués progresista en suma, les recomendó Horacio Alvarado, que era todo lo anterior, y además buen profesional. Familia y senderistas accedieron y Cayer se puso en contacto con Alvarado. Este aceptó de inmediato encargarse de la defensa de Guzmán y coincidió con Cayer en la necesidad de poner en juego lo antes posible a personas influyentes. Alvarado había sido juez y profesor universitario. Su recurso de habeas corpus redactado entre el lunes 8 de enero y el martes 9 fue acogido sin demora por un juez deferente. En poco tiempo, la maquinaria legal se había puesto en funcionamiento pleno. Otras cosas sucedían a la vez. Un familiar cercano de Alvarado, contraalmirante en actividad de la Armada peruana, fue persuadido para gestionar la libertad de Guzmán. Se le indicó que se trataba solo del líder máximo de una fracción mínima del marxismo provinciano, que no le hacía daño a nadie y que lo que es más, estaba en contra del paro. En realidad, era un profesor universitario con inocuas veleidades políticas. El contraalmirante aceptó de buen grado hacer la gestión y se apersonó en seguridad del Estado para interesarse por la situación. El doctor Abimael Guzmán, víctima aparente de una confusión y quizá de un exceso de celo policial, y para pedir que se resuelva cuando antes dicha situación, tal la fórmula veladamente eufemística con la que los militares pedían a sus servidores policiales que apuraran la libertad de tal o cual persona. El contraalmirante no fue el único alto oficial apersonado con seguridad del Estado para interesarse por Guzmán. Otros 3 oficiales con el rango de general, 2 del ejército y 1 de la policía de investigaciones, se hicieron presentes con el mismo propósito. Ellos habían sido movilizados independientemente por la familia o por la organización, y no por el abogado, pero sirvieron bien el propósito común. Movieron todas las palancas, recordó Aguirre. Abimael tiene amigos en todas partes. ¿Por qué cree sino que nunca se lo agarran? Desde el miércoles 10 había pocas dudas entre los detectives de seguridad del Estado de que la detención no se iba a prolongar por mucho tiempo más. Frente al habeas corpus y sobre todo a la avalancha de presiones por su liberación, no había ningún elemento incriminatorio inmediato y concreto en el cual basarse. Y así, mientras un alférez iniciaba el tipeo del corto formulario y el parte de libertad de Guzmán, Aguirre se resignó a convertir su proyectado interrogatorio en apenas una conversación. Fue un conversatorio amigable, solo interrumpido por una breve sesión fotográfica y por la lectura del parte, menos de una hoja mecanografiada. Aguirre tratando de llevarlo, sin ninguna esperanza de conseguirlo, al terreno de admisiones concretas. «Vamos, doctor,
Todos sabemos que usted tiene una línea trazada, que no la va a romper. Un asentimiento cortés. Sabemos que se están preparando para la lucha armada. Efectivamente estamos en ese camino, respondió Guzmán. Ahora depende de las masas cuándo lo vamos a comenzar. Sin embargo, al contestar las preguntas del policía que hacía el parte, solo admitió ser de ideología marxista-leninista, pero niega enfáticamente pertenecer y dirigir la facción denominada PSP por el luminoso sendero de Mariátegui, por lo cual el deponente dice ignorar los planteamientos de lucha de la referida facción. No había nada que hacer. Quizá, si se le hubieran encontrado indicios sobre la lucha armada, se hubiera podido continuar con la investigación, dice Aguirre. Y como seguían entre tanto los interrogatorios a detenidos que sí estaban relacionados con el paro, Aguirre dejó la oficina donde permanecía Guzmán. Cuando regresó le dijeron que este acababa de salir en libertad. Era el 11 de enero de 1979. Había salido acompañado por sus familiares políticos, por su abogado, hasta la verja de ingreso a la prefectura. Ahí lo esperaba más gente, que lo saludaron con apretones de manos efusivos, lo rodearon y lo condujeron fluidamente entre los peatones y los vehículos, hasta que se confundió entre ellos y desapareció en medio del tráfico de la ciudad hasta el 12 de septiembre de 1992.